Hoy vamos a hablar sobre Vertex AI de Google, una plataforma que necesitas para llevar tus proyectos de inteligencia artificial generativa al siguiente nivel. En este video vamos a explorar sus ventajas en seguridad, personalización y escalabilidad, así que empecemos. Vertex AI es mucho más que una herramienta de LLMs. Es un entorno integral de Machine Learning que te da todo lo que necesitas para desarrollar, entrenar, desplegar y gestionar modelos, incluidos, claro, toda la familia de Gemini, pero también modelos de otros laboratorios como lo son Sonnet 3.5 de Anthropic, Llama 3 del equipo de Meta, modelos open source de Microsoft como Phi 4 y, por supuesto, modelos open source como lo es DeepSeek R1. Todo eso lo podemos gestionar desde la plataforma Vertex AI de Google y efectivamente no solo modelos como Gemini o Gemma. Existen varias ventajas al utilizar Vertex AI. La primera de ellas es seguridad a nivel empresarial. Y es que sí, en el mundo de inteligencia artificial, la seguridad de los datos es fundamental y Vertex ofrece seguridad a nivel empresarial de altísima calidad. Básicamente, tus datos son cifrados en tránsito y en reposo y tienes control total sobre quién accede a tus modelos de inteligencia artificial y además cumple con distintas normativas internacionales muy rigurosas en torno a la seguridad de tus datos. Así, tus datos y tus modelos se encuentran protegidos. Ventaja número 2, personalización y fine tuning de modelos. Y es que los modelos preentrenados son muy buenos, pero a menudo necesitas adaptarlos a tus necesidades y Vertex AI te da el poder de personalizar y hacer fine tuning de dichos modelos de una manera bastante sencilla y escalable. Esto es entrenarlos con tus propios datos para mejorar su precisión y también puedes ajustar los parámetros del modelo para obtener el mejor rendimiento posible. Es literal como tener un LLM pero hecho a tu medida y modificado por ti de una manera sencilla con algunos clics. Número 3, escalabilidad y despliegue en entornos de producción. Y es que una vez tienes el modelo perfecto, el modelo que se adecua a tus necesidades, necesitas desplegarlos y es bastante fácil hacerlo en la infraestructura de Google Vertex. Sus modelos se escalan automáticamente, se despliegan en entornos productivos seguros y pueden gestionarlos desde una misma plataforma. Además, se integra muy bien con el resto de la arquitectura de Google Cloud o GCP, porque todo está pensado para que lleves tus proyectos a producción sin ningún problema y con unos cuantos clics. Ventaja número 4, ya la he mencionado antes, y es la versatilidad. Y es que básicamente tenemos toda la familia de modelos LLM del equipo de Google, como lo son Gemini, Gemma, PAL, etcétera. Pero también tenemos toda la familia generadora de imágenes, como lo son Imagen 3, Imagen 2. Tenemos también la gestión de video con Veo 2. Tenemos también herramientas de TTS o de ARS para el manejo de audio y textos, pero no solo eso, también tenemos esas mismas categorías con distintos modelos open source o de laboratorios cerrados como lo son Anthropic. Tenemos modelos como Cloud 3.5 Sonnet en su versión 2, como lo son Opus 3 en su versión base, que no la liberaba Anthropic, modelos open source como lo son DeepSeek R1 y sus modelos destilados, tenemos modelos como lo son Phi 4 del equipo de Microsoft y no solo LLMs. También tenemos acceso a Stable Diffusion en distintas versiones o a Flux. Modelos generadores de imágenes de laboratorios open source también reposan, se pueden utilizar y escalar sobre Vertex AI. Ahora sí, hablemos de cómo vamos a utilizar Vertex AI totalmente desde cero. Lo primero, este es un servicio cloud de Google, o sea que reposa en el Google Cloud Platform. Entramos a cloud.google.com, que es esto que tenemos acá, y le damos en comenzar gratis si no has creado antes una cuenta asociada a tu correo de Google o le das en acceder dado el caso de que sí lo tengas. Para mi caso, ya tengo creada una cuenta de acceso como Google Developer Expert, así que le voy a dar en acceder. Dado caso que no, le das en comenzar gratis, que es este enlace. Accedes a cualquiera una de las cuentas que tengas o creas una totalmente desde cero y asocias una tarjeta de crédito.
No te preocupes, Google te da gratis varios créditos y varios meses de prueba totalmente gratis para que puedas seguir este ejercicio y muchos otros de manera gratuita. Sí, tienes que asociar la tarjeta de crédito, pero no vas a tener facturación hasta después de pasar el umbral de la prueba gratuita y de los distintos créditos que te da el equipo de Google. Por ahora, yo simplemente voy a acceder con la cuenta que ya tengo. Una vez logueados, podemos ver que se nos habilita el acceso a la consola de Vertex. Por acá le vamos a dar simplemente y listo. Ya estamos por acá. Lo primero que tienes que hacer es entras a los proyectos y si no tienes asociado ningún proyecto, creas uno totalmente nuevo. En este punto, creas un proyecto, ya sea el nombre de tu startup, el nombre del proyecto que quieres hacer, ya sea algo como Test o Vertex Text, lo que tú quieras. Todos los costos, manejo de cuotas, los servicios de inteligencia artificial de GCP van asociados al proyecto que vayas a crear. Incluso la facturación va asociada a ese proyecto. Yo ya tengo un proyecto creado. Para este caso tengo varios. Voy a elegir este que tengo acá, que es un acceso o unos grants que me da el equipo de Google por ser Google Developer Expert. Gracias, equipo de Google. Y listo, acá ya tenemos acceso a todos los servicios, servicios de facturación, servicios de administración de usuarios, de almacenamiento, bases de datos columnares, de analítica, crear máquinas virtuales, etcétera, etcétera. Si dejamos acá ver todos los productos, vemos demasiados servicios que tiene el equipo por acá de Google, que es esto que vemos por acá. Pero nos interesa, por acá simplemente vamos a volver a la raíz y vamos a escribir Vertex AI. Es este de acá, Vertex AI. A mí seguramente, porque ya lo he utilizado, me va a salir directamente este Garden o esta interfaz para poder utilizar Vertex. Dado el caso que sea la primera vez que lo usas, va a pedir que habilites el API. Simplemente le das clic en el botón habilitar, siguiente, siguiente, y ya se habilita el acceso a Vertex AI. Algo que también tenemos por acá es el Vertex AI Studio. Es una plataforma donde podemos hacer distintos requests a distintos modelos, ya sea de chat, de visión, tareas de traducciones, tareas de text to speak o viceversa, distintas galerías de prompt que tenemos. Básicamente el laboratorio para poder probar LLMs, ajustarlos y desplegarlos. Podemos darle incluso acá directamente sobre chat y nos da esta estructura. Entonces, vamos a utilizar para este caso, puede ser la versión Gemini 2.0 Flash, que ya hicimos un video en este canal hablando de este gran modelo del equipo de Google. Y acá le podemos decir, hey, hola, ¿quién eres? Soy un modelo de lenguaje grande entrenado por Google, he sido bla, 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 bla. Y pues me da distintos recursos de dónde saca esa información porque puedo habilitarle que haga búsqueda o no. Le puedo decir que ejecute en texto plano o en formato JSON. Puedo jugar con sus hiperparámetros, puedo cambiar a distintos modelos. Si estoy hablando de que modelos como lo son también de Anthropic, Meta, etcétera, etcétera, o cualquier modelo que vaya a desplegar. Por acá simplemente podemos cambiar las instrucciones. Eres una AI que responde como pirata, por decir algo. Entonces le decimos que cómo se debe tomar una cerveza cuando hay calor. Por decir algo nuevamente. Ahoy, Grumet, bla, 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 me hace un asunto vital traes a mi cubierta porque es una IA que responde como pirata. Lo interesante es que si le damos en Get Code, tenemos el paso a paso de cómo llevar esto a una API. Podemos llevarlo directamente a un notebook, podemos copiar y pegar directamente esto y es exactamente lo que estoy haciendo. Mi proyecto, cómo se llama, dónde está ubicado, cuál es el texto que me está retornando, qué pregunta le estoy haciendo, totalmente en una lista de conversacional tipo user y model, los parámetros de seguridad, de temperatura, todo lo que se configuró y por supuesto el prompt de sistema que le di de cómo hacerlo como un pirata. Simplemente puedes jugar acá,
te vas a obtener el código y lo puedes llevar a cualquier plataforma e incluso puedes seleccionar cualquier tipo de código, etcétera. Pero vamos a ver el manejo de API mucho más en otro video para verlo mucho más al detalle. No solo eso, también puedes dentro de AI Studio probar modelos de visión, para este caso Imagen 3, que ya hice un video hablando específicamente de Imagen 3, que por supuesto lo dejo en la descripción de este video. Acá fácilmente le podemos decir, dame a portrait of a dog with a hat and sunglasses in the beach. Y digámosle algo como cyberpunk style, por decirle algo. De nuevo, acá podemos probar distintos modelos porque Vertex AI es donde reposa toda la información, todos los modelos, todos los despliegues. No es solo Google AI Studio, que lo hemos trabajado en muchas ocasiones, que simplemente la API. Acá estamos hablando en Vertex, que es la API, modificación de modelos, despliegues de modelo, mejora continua, etcétera. Y claro, tenemos hermosos perritos con sombrero en la playa al estilo cyberpunk. Como este. Pudo ser más cyberpunk. Acá me gusta el reflejo que acá, pero está bien, es un gran modelo. Por supuesto, también tenemos el freeform. No es una estructura de chat conversacional, es simplemente una estructura donde puedo subir distintos archivos, imágenes, enlaces de YouTube y no llevar esta estructura base que teníamos antes de pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta es otra manera de probar modelos. Para este caso puedo adjuntar una imagen. Esta es una imagen generada de este perrito Beagle con Imagen 3, por supuesto. Y le podemos decir que ves en esta imagen. Vamos a utilizar esta versión experimental. Vamos a subir la temperatura, por así decirlo. Vamos a decir que la respuesta sea en JSON. Y pues vamos a enviar. De nuevo, puedo hacer muchas cosas. Tenemos una respuesta en JSON de image shows a beagle dog sitting in a table, bla, 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 bla. Efectivamente, pues es un perrito beagle sentado en una mesa, como esto que estamos viendo acá. No es esa estructura. Acá fácilmente puedo borrar, editar, adjuntar alguna otra cosa. Es una manera muy interesante de probar este tipo de modelos. Y claro, también tenemos el get code para llevarlo directamente a nuestra API. Por último, hablemos de precios. Y resulta que, claro, nosotros tenemos la interfaz de AI Studio que ya hemos visto siempre, es la que solemos trabajar. De nuevo, esto, AI Studio, funciona igual con los modelos Flash, funciona igual con distintos modelos. Puedo hacer exactamente lo mismo, prompt libre, podemos hacer streaming, pero esto es más que todo para testear directamente los modelos. Es un playground muy interesante, muy robusto, pero es solo el manejo de API. Por supuesto, tenemos algunas otras opciones mucho más avanzadas en Vertex y eso también lleva a los costos. Lo interesante es que los costos a través de Vertex AI, por su infraestructura, por el location, por los modelos, por todo lo que tiene detrás, es mucho más económico que hacerlo a través de AI Studio, que esto es un playground, esto ya es de desarrollo profesional, poner modelos en producción, autoescalabilidad, fine tuning, etcétera, todas las ventajas que hablamos antes. Por ejemplo, GMA 1.5 Flash tiene esto, procesamiento de entrada de imagen por imágenes, de texto, es todo esto, es bastante económico si lo comparamos. Este es un modelo demasiado económico, la versión 2 también es igual económica y muy buena. Estamos viendo que es muchísimo más económico la ejecución a través de Vertex que a través de AI Studio. Y lo pueden probar con modelos de la gama de Gemini, de generación de imágenes, como lo estamos viendo por acá, modelos de generación de Embase, que Embase es absurdamente económico y son bastante buenos estos. Todo a través de Vertex AI es bastante económico, así que es una ventaja más para poderlo utilizar a través de este servicio. Claro, AI Studio me da una capa totalmente gratuita hasta cierto punto para que pueda ejecutar, probar, etcétera. Funciona bastante bien, pero
Acá sí que me cobra, pero muy, muy, muy poco. Incluso si consumimos la capa gratuita de Vertex AI, podemos hacer miles de experimentos sin consumir lo que nos dan de créditos de la capa gratuita. Y si te ha gustado este video, no dudes en suscribirte, activar la campanita, compartir este video y el canal. Y por supuesto, apóyame dándole a conocer a muchas personas de tu círculo las ventajas que hay a utilizar este y múltiples modelos de inteligencia artificial. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hablar sobre ahora el uso de la API de Gemini y otros servicios a través de GCP Vertex AI, porque ahí es donde nace realmente la magia.